Muy buenos días, mi nombre es Mario Montero, soy el vicepresidente ejecutivo de CASIA y de parte nuestra, de nuestra junta directiva y nuestro equipo administrativo, es un gran placer, un honor y un orgullo tener a este extraordinario grupo de gerentes, propietarios y colaboradores de nuestras industrias asociadas y de gran parte de nuestra cadena de abastecimiento. Para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y, por supuesto, a este bonito grupo de proveedores de la industria del packaging que han acompañado esta Summit 2021 de Food Packaging que tenemos para todos ustedes. A continuación, vamos a desarrollar un tema que es de importante sensibilidad hoy en día para la industria de alimentos y bebidas, como son los temas relativos a la sostenibilidad. Desde hace muchos años, un sector como el nuestro, bueno, viene dándole una mirada sumamente responsable a los temas relativos, por ejemplo, a la salud y la nutrición. Y hoy en día, pues también todos estos temas relativos a la sostenibilidad, la protección de los recursos naturales, es otro de los temas donde la industria de alimentos y bebidas es ampliamente observada por muchos grupos de nuestra sociedad. Por eso es que gran parte de nuestra industria, desde las muy pequeñitas hasta las muy grandes, globales y transnacionales, se han convertido en verdaderos modelos de buenas prácticas en materia de sostenibilidad. Temas como que vamos hoy a compartir en esta mesa redonda, como lo es los temas energéticos, la reducción de los gases de efecto invernadero, y otros temas relativos a la protección de los recursos naturales en las cadenas de abastecimiento agrícola, por ejemplo, son algunos detalles donde nuestra industria se convierte en prácticamente un modelo de exportación. Pero uno de esos temas particulares en donde prácticamente el mundo entero y el mundo regulador está observando a un sector como el nuestro, es lo que tiene que ver pues con nuestros materiales de empaques, ¿verdad? Somos una industria usuaria de diversos tipos de empaques, desde lo que es el vidrio, el cartón, el papel, el plástico, el aluminio y otra diversidad de tipos de empaques sobre los cuales se pone una mirada mucho más profunda en lo que es el manejo responsable de los desechos sólidos y la forma en cómo nuestros consumidores actúan a la hora de generar residuos. Y por eso, este tipo de conversaciones, para conocer hacia dónde van esas tendencias sociales, hacia dónde van esas tendencias regulatorias y cómo responde una industria como la nuestra y cómo responde una industria como es la que nos provee el material de empaque, son uno de los temas que es muy importante explorar hoy en día. Somos un modelo de exportación en materia de buenas prácticas de sostenibilidad. Y por eso es que esta mañana desarrollamos esta mesa redonda para conversar un poquito más sobre esto. Por este motivo, le solicitamos a un grupo de compañías muy representativas de nuestro gremio, de industrias fabricantes y al mismo tiempo de nuestro sector de abastecimiento de material de empaque para conversar de estos temas. Para ello, les quiero presentar a nuestra panelista, Paola Quesada. Paola es la fundadora, presidenta de la empresa de asesoría legal Nayri, quien durante los últimos años nos ha estado acompañando aquí en CASIA como una de nuestras asesoras principales en materias regulatorias de diversa índole y que también ha desarrollado un nivel de especialización y trabajo con un grupo de compañías asociados en los temas relativos a la sostenibilidad. Por ese motivo, pues estamos muy agradecidos con Paola, quien esta mañana pues nos acompaña para desarrollar una conversación con un grupo de nuestras compañías agremiadas que a continuación les vamos a presentar de manera tal que profundicemos un poco más sobre esa mirada responsable que nuestra industria le da a los temas relativos a la sostenibilidad, el vínculo que existe con la industria del packaging y que de esta manera pues también analicemos cuál es el futuro de nuestra industria, qué es lo que la sociedad espera de nuestra industria y por lo tanto cómo todo el sistema económico de nuestra cadena de abastecimiento debe irse ajustando a este tipo de cambios que están sucediendo hoy en día en esta materia. Los dejo con Paola y buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Mario, por estas palabras introductorias. Esta mesa redonda va a estar cargada de muchísima información
y bienvenidos sean todos. Quiero presentar para arrancar a nuestros panelistas. Vamos a tener de la compañía Nestlé a Juan González. Él es tecnólogo de alimentos y máster en procesos de manufactura. Trabaja como gerente técnico. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gusto acompañarlos. Muy amables por la invitación y bueno, dispuesto a tener un buen intercambio de ideas y dar muy buenos ejemplos que ayuden al foro a inspirarse respecto a esta temática tan relevante en este momento en nuestra industria. Un gusto. Excelente, Juan. Esa es la actitud. Muchísimas gracias. También tenemos a Denise Cisneros. Ella es ingeniera química, experta en temas de sostenibilidad y trabaja en la empresa Tetra Pak de Centroamérica y Caribe. Buenos días, Denise. Creo que no estamos escuchando a Denise. Hola, muchísimas gracias. Confirmar pues que me escuches bien, Paola. Muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando para tener este espacio para hablar sobre sostenibilidad y envases por parte de la empresa Tetra Pak. Excelente, muchas gracias, Denise. Un saludo. También tenemos a Luis Mastroeni. Luis es periodista y comunicador y actualmente se desempeña como director de Relaciones Corporativas Hola, ahora sí. y Sostenibilidad para la región de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos. Buenos días, Luis. Buenos días, Paola. Muchas gracias a Casia por abrir este espacio para intercambiar buenas prácticas y para hablar un poco sobre este tema de sostenibilidad y empaque. Es un gusto saludar a los panelistas que están con nosotros también y muy contento de poder compartir lo que desde la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos estamos haciendo. Excelente, gracias, Luis. Bien, y finalmente tenemos a Gerald Jiménez. Gerald es periodista y comunicador y jefe de imagen y asuntos corporativos de Grupo Vical. Buenos días, Gerald, un saludo. Hola Paola, muy buenos días a cada uno de los compañeros que nos acompañan esta mañana. Realmente desde Distincomer y Grupo Vilero Centroamericano agradecemos considerar nuestra experiencia para poder aportar también a esta mesa tan importante. Gracias. Gracias, Gerald. Bien, esta mesa redonda va a tratar sobre los desafíos que reconfiguran el futuro de la industria alimentaria, específicamente en los temas de empaque. Así que vamos a estar hablando en varios bloques sobre la importancia de tener una estrategia de sostenibilidad, sobre cómo el empaque y el envase impactan esta estrategia de sostenibilidad y sobre los futuros que nos espera en esta materia. Así que me gustaría comenzar en este momento con Luis de la empresa Dos Pinos y me gustaría, Luis, si nos pudieras ampliar en tu criterio por qué razón es que una estrategia de sostenibilidad es importante, específicamente para la industria alimentaria, ¿por qué es importante? Claro, las estrategias de sostenibilidad, y en Dos Pinos lo tenemos muy claro desde hace muchos años, son relevantes por varias razones en el mundo y en el contexto en el que hoy vivimos. Me voy a permitir compartir una pequeña lámina para que podamos entenderlo de una mejor manera. Un segundito nada más para poder ponerlo en la lámina que quiero mostrarles. Aquí está. Como pueden ver en esta lámina, ¿sí se ve? Vamos a ver. Estamos viendo la lámina. Sí, ya se está compartiendo. Perfecto. Adelante. Muy bien. Hay 5 razones por las cuales muy rápidamente en estos minutos que tengo quisiera mostrar por qué es importante una estrategia de sostenibilidad y sobre todo en la industria alimentaria. Primero que todo, hay que entender que hay un proceso competitivo donde las organizaciones de todos los sectores están trabajando en esto. Porque la sostenibilidad no es ya más un tema de caridad o asistencialismo, sino que es la forma en que las organizaciones, las empresas en este caso de alimentos, o se gestionan así
o no van a seguir operando, van a salir del partido, por decirlo de alguna manera. Ya la competencia en ese sentido es no solamente en temas de productos, de empaques, como lo vamos a hablar acá, sino también de preferencia del consumidor por aquellos que hagan algo diferente. El segundo es que es importante tener estrategias de sostenibilidad porque la gente buena quiere trabajar en empresas que le hagan bien a la sociedad y al medio ambiente. Y cuando hablo de gente buena, hablo del mejor talento calificado. Y sabemos también que a nivel de recursos humanos, cuando hay mucha rotación en la organización, los costos son muy altos. Entonces, la otra razón por la cual es importante hacer esto es porque el recurso humano lo va a agradecer, se va a sentir bien, pero además se va a quedar con nosotros desde el punto de vista de la empresa. Lo tercero es que genera grandes cantidades de ahorro. Una estrategia de sostenibilidad, cuando la pensamos en disminución, por ejemplo, de uso de ciertos materiales, de ciertas fuentes energéticas, de ciertos recursos, nos permite generar ahorros importantes. Y eso las organizaciones cada vez lo van entendiendo más. Es importante ser sostenible y ojo que es importante repasar que el tema de sostenibilidad del cual estamos hablando aquí no es el de pintar escuelas o sembrar arbolitos, cosa muy loable, por supuesto. Pero la estrategia actualmente que se nos está requiriendo a todas las organizaciones es ¿qué va a hacer usted por aportarle al contexto en el que hoy estamos viviendo? En conjunto con otros grupos y con otros miembros de la sociedad que conviven para que haya un contexto apropiado. Finalmente, las otras dos razones por las cuales esto es importante es porque hoy en día vivimos en un mundo donde la compra, la asociatividad, la acción de querer una marca más o una marca menos viene dada por dos cosas, reputación y confianza. Y si yo no genero esas dos acciones consistentemente en la percepción de todos mis públicos, yo no voy a tener posibilidades en el mercado. Y finalmente, creo que la razón principal para ser socialmente responsable o sostenible tiene que ver con el adelantarnos a los tiempos. Cuando a nosotros como organizaciones llega una legislación o una regulación de un momento a otro y se nos impone, eso es muchísimo más caro que estar preparados y dar pasos adelante poco a poco al ritmo de cada empresa para lograr generar los empaques, los envases o aquellos hitos dentro de la organización que permitan ser sostenibles y de esa manera adelantarnos a lo que ya sabemos que poco a poco se va generando en el mundo y va a venir en cualquier momento a nuestra zona de Latinoamérica. Creo que esas son las razones por las cuales es importante ser sostenible. Excelente, Luis. Realmente yo creo que nos pones en contexto de algo tan importante como es una estrategia de sostenibilidad y la importancia, el peso que tiene esto. Una organización, y lo hablábamos la vez pasada cuando preparábamos los materiales, una organización que no comience desde ya a implementar una estrategia de sostenibilidad es una organización que está preparándose para ir en declive, ¿verdad? Para ir hacia el fracaso en realidad, porque es la estrategia de sostenibilidad un pilar tan estratégico en el mercado y en estos días. Así que muchísimas gracias, Luis, por compartirnos sobre cada uno de estos pilares, porque realmente fomentan y ponen muy en claro y en contexto la importancia que tiene una estrategia. Me gustaría tal vez, Juan, si nos pudieras comentar ¿cuál desde Nestlé es el impacto que tiene el empaque en la estrategia de sostenibilidad que ustedes tienen? ¿Cuál es ese impacto, cuál es ese peso que dentro de la estrategia de ustedes tiene el empaque? Claro, con mucho gusto. Voy a compartirles. ¿Me confirmas, por favor, que ves mi pantalla? Ya no. Vamos a ver. Es súper importante. No, todavía no se ve, ya te aviso en cuanto la vea. Súper importante lo que Luis nos estaba mencionando, ¿verdad? Realmente una empresa que no se comienza a preparar le va a salir muy caro hacia el futuro, ¿verdad? Entonces es indispensable que desde ya comencemos a trabajar este tema.
Todavía no la estamos viendo, Juan. Pero bueno, yo la estoy proyectando, no sé, asumo ahí que el equipo técnico me puede apoyar en mostrar. Para Nestlé, Nestlé es una compañía transnacional, ¿no? De presencia a nivel mundial, con operaciones no solamente de venta, sino de fabricación de los productos, pues tiene una relevancia enorme el tema de sostenibilidad. Y yo creo que la empresa ha sido bastante exitosa en lo que es enmarcar el tema sostenibilidad dentro de una estrategia de creación de valor compartido. ¿Qué significa esto? La manera en que Nestlé se conecta con la comunidad, con el planeta, con las personas, es una manera de hacer negocio. Y esa manera de hacer negocio nosotros lo conocemos como creación de valor compartido. Entonces tenemos 3 pilares en la creación de valor compartido para Nestlé, en donde buscamos esta conexión. Inicialmente personas y familias, pues evidentemente nuestro portafolio siempre apuntando a crear recetas más saludables, a apoyar con fortificación, a crear condiciones de formatos mucho más prácticas para el consumo, alineado a la vida diaria. En la parte de comunidades, segundo pilar, muy relevante lo que tiene que ver con la parte de agrícola. Por ejemplo, nosotros somos una empresa que procesa muchísimos insumos de origen agrícola y entonces la presencia nuestra en esas comunidades que impactamos, por ejemplo, en lo que es abasto de leche, que sería, por ejemplo, la fábrica en que estoy ahorita trabajando, tiene una visibilidad enorme. Y finalmente lo que es el planeta, ¿no? En la parte planeta nos referimos evidentemente a lo que nos concierne ahorita en lo que es la sostenibilidad del empaque respecto a cómo garantizamos las generaciones futuras de este planeta. ¿Todavía no ven mi pantalla? Juan. Hola. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla? ¿No la ven todavía? Hola. Ya te estamos oyendo bien. No, okay, bueno, no se ve. Listo, bueno, continúo. Entonces, como les comentaba, 3 grandes pilares de la creación de valor compartido: familia, comunidad y planeta. En la parte de planeta, nosotros como empresa tenemos 4 líneas de trabajo, 4 drivers claves para poder impactar en lo que es nuestra gestión de sustentabilidad para lo que es Planeta Futuro. La primera que tiene que ver con el source responsable, ya lo mencioné, hablamos de grandes impactos en la parte de cadena de impacto por emisiones de gases de invernadero, como lo es la actividad agrícola, café, leche, aceites, la parte de cuidado o gestión de agua, fuentes sostenibles de agua, y temas que vamos a desarrollar los diferentes panelistas hoy, que tiene que ver con empaques sostenibles y el compromiso que ha hecho público mundialmente Nestlé de tener cero emisiones metas de carbón para el 2050. Nestlé en este sentido tiene una visión muy clara y muy enfocada y que estamos gestionando no solamente en las plantas productivas, sino también en el resto de la cadena de valor. Nuestra visión es que a 2025 ninguno de nuestros empaques tiene que llegar a rellenos sanitarios, tiene que manejarse como basura, incluyendo por supuesto los plásticos. ¿Qué significa esto? Que nuestro compromiso es que el 100% de nuestros empaques sean reciclables o reutilizables para el 2025. Entonces estamos hablando de 3 grandes metas rescatables, ¿no? Tenemos inicialmente carbono neto neutral para 2050 en un contexto de una meta a corto plazo que es 2025 con 0 desechos a rellenos sanitarios y todos nuestros empaques reutilizables o reciclables. Entonces, por supuesto, voy a desarrollarlo más adelante, implica cómo estamos involucrándonos con el rol activo dentro de desarrollo de centros de acopio de empaques, centros de acopio que son competentes en el separar estos empaques y poderlos reciclar. También cómo estamos integrándonos en la cadena de valor para poder tener soluciones para reducir el uso de plástico y facilitar el reciclaje. Cómo nosotros estamos formando a nuestros consumidores en que tengan claridad de qué disposición tienes que tener nuestro producto, cuál es el destino para poder ser reciclado y por supuesto pues incrementar
la estructura de nuestros empaques de manera que sea compatible con el reciclado. Entonces creo que es una estrategia de sostenibilidad muy clara que maneja Nostret, que evidentemente hace pública como una empresa de accionistas con visibilidad en todo el mundo para poder tener nuestra presencia ganadora, que me gustó mucho como lo mencionaba ahorita don Luis, de negocio en esta parte de sostenibilidad y nuestra responsabilidad con el planeta. Eso sería básicamente. Muchísimas gracias, Juan, por compartirnos sobre este reto realmente que Nestlé ha tomado, ¿verdad?, a nivel mundial de reducir sus empaques y de tener como componente elemental dentro de su estrategia de sostenibilidad el tema de empaque. Realmente yo creo que pones en contexto ya no solamente lo que Luis nos estaba mencionando sobre la importancia que en general tiene una estrategia de sostenibilidad, porque el que no la tiene, pues se va a ir quedando atrás y va llevando su negocio hacia digamos, un eslabón menor dentro de lo que es la competencia, sino que además nos remarcas, ¿verdad?, la importancia que eventualmente el empaque tiene dentro de esa estrategia de sostenibilidad. Entonces, nos pones bastante en contexto para la siguiente consulta que me gustaría hacerle ahora a Denise de la empresa Tetra Pak, porque me gustaría que Denise nos compartiera cuál es, digamos, el gran reto a nivel de los envases, específicamente, que es lo que Tetra Pak genera. Entonces, me gustaría, Denise, que nos compartieras desde el punto de vista del envase, para efectos de la industria de alimentos, qué tan retador es el proceso de elaboración de este tipo de envases sostenibles. Adelante, Denise. Hace un ratito tenía problemas de audio. No, ahí estás como en mute, aunque eso, a ver. No, aún así tenemos problemas. ¿El volumen? ¿Volumen ok? Ya. Ajá, ok. Bueno, vamos a pasar entonces con Gerald y ahorita regresamos a Denise mientras logramos entender el problema técnico que está teniendo Denise ahorita. Gerald, compartinos, ustedes son una empresa de vidrio, estamos hablando de la estrategia de sostenibilidad, estamos hablando del peso que tiene el empaque dentro de una estrategia de sostenibilidad. ¿Cómo una industria de vidrio apoya al logro de este tipo de estrategias? Coméntanos sobre eso. Adelante. Hola, gracias. Solamente confirmar que están viendo mi pantalla. Sí te estoy escuchando bien y ya estamos viendo tu pantalla, en efecto. Ok, muy bien. Ok, muy bien, gracias. Efectivamente, cuando nosotros desde la industria del vidrio hablamos de ser sostenibles, debemos de comprender que la oferta que presentamos y tenemos para nuestros clientes, cuando piensan en posibilidad de empaque, debemos tener clarísimo que el vidrio es un claro ejemplo y un exitoso ejemplo de sostenibilidad dentro de la economía circular. Nosotros como industria del vidrio creemos que para ser sostenibles tenemos que tener la capacidad de seguir siendo líderes en la fabricación y comercialización de empaques de vidrio, convirtiendo el vidrio en la mejor alternativa dentro de la economía circular. Esto lo tenemos claro que desde el inicio, desde el nacimiento del vidrio, el vidrio es sustentable, el vidrio es parte de nuestra historia, el vidrio ha sido parte de la historia del ser humano durante millones de años, tanto así que existe información de que el vidrio ya formaba parte incluso de la cultura egipcia, donde se convirtió en un instrumento bastante valioso para la población. Cuando hablamos además de sostenibilidad, nosotros de Distincomer y Grupo Vical queremos siempre ofrecerle una alternativa a nuestros clientes que vengan a contribuir no solamente a nivel de un pilar fundamental que es para nosotros, a nivel de sostenibilidad, que es el pilar de la ambiental, pero también que esto venga a sumar con alternativas que le den ese valor agregado a nuestros clientes y que a la hora de buscar posibilidades de empaque vean en el vidrio esas características que realmente vienen a fortalecer cualquier estrategia de sostenibilidad de un pequeño emprendimiento, de una industria. ¿Y por qué?
porque cuando hablamos de vidrio debemos de entender que el vidrio es 100% natural. El vidrio se compone de materias primas que son abundantes en la corteza terrestre, que han sido partícipes, siempre han estado con nosotros presentes, pero que además, al ser el vidrio 100% reciclable, permite que exista un menor uso de ese recurso de materias primas, de ahí la importancia del vidrio. El vidrio es un claro ejemplo de economía circular, entendiendo que la economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y lo que buscamos, el principal objetivo es que darle valor a los productos y a las materias en el tiempo, reduciendo por completo los residuos. Cuando consumimos productos en vidrio, cuando una empresa, un emprendimiento decide elegir y prefiere el vidrio para sus productos, sabe que realmente está eligiendo un empaque que va a ser sustentable y que puede contribuir a que su estrategia de sostenibilidad tenga un valor todavía más firme. Realmente nosotros desde Distincomer tenemos el gusto de conocer que cada vez más emprendimientos buscan el vidrio como ese envase amigable con el ambiente, como una oportunidad clara para poder contribuir no solamente en la salud de las personas, al poder conocer que el vidrio les ofrece una serie de beneficios, como por ejemplo que cuando tenemos un producto en vidrio, ese contenido no va a recibir ningún tipo de contaminante y realmente estamos consumiendo el producto interno, pero además también estamos contribuyendo con la salud del ambiente. Entonces, el vidrio viene a consolidarse en esa práctica, y al ser 100% reciclable y de forma infinita, es una práctica muy atractiva para emprendimientos y que ven en él cada vez la mejor posibilidad para ofrecer sus productos, al ser el vidrio 100% natural. Y de ahí que somos y tenemos claro la importancia de ofrecer un producto como este y nuestra experiencia para acompañar a muchos emprendimientos y nuevos productores en ese proceso de que incluso consideren un producto amigable para su estrategia de sostenibilidad. Muchísimas gracias, Gerald. Realmente es algo muy impresionante cómo el vidrio ha sido un material, como estabas mencionando, legendario, milenario, ¿verdad? Que a lo largo del tiempo ha venido evolucionando también de alguna forma, ¿verdad? Y es ahora, hoy en día, un componente al que estamos regresando. En algún momento, cuando el plástico salió, pues entonces empezamos a dejar de lado el vidrio para pasarnos al plástico, y hoy pues vamos otra vez de vuelta hacia ese lugar. Entonces, vean cómo vamos construyendo dentro de todo lo que nuestros panelistas han ido compartiendo con nosotros, cómo es una estrategia de sostenibilidad, un pilar estratégico del negocio, cómo el empaque forma parte estructural de esa estrategia. Yo no puedo llegar a ser sostenible si mis empaques, si mis envases no están alineados a esa ruta de la sostenibilidad, ¿verdad? Y cómo eventualmente nos comparte Gerald que el vidrio forma parte de esta cadena, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver qué tal nos fue con Denise y el tema del audio. Denise, me gustaría que nos compartieras sobre el tema de la máxima. Para la industria alimentaria, la máxima es la inocuidad. Por sobre todo, un alimento tiene que ser inocuo para evitar que pueda generar un impacto negativo, un daño al consumidor. Entonces, ¿cuál es el gran reto, verdad, de generar en materia de empaques, en materia de envases, elementos o este tipo de productos que puedan llegar a ser también inocuos? ¿Qué tan retador es eso para una industria como la de ustedes? Ok, creo que no estamos escuchando a Denise. Algo pasó, Denise, al inicio cuando estabas saludándonos te escuchaba perfectamente, entonces no sé si modificaste alguna configuración, porque no, ahorita no te estamos escuchando. Ahí estás en mute, y ahí estás ya sin mute, pero aún así no te escuchamos. Ok. Bien, ahí veo que estás conectada doble. Intentemos con tu otro micrófono.
Ok, ahí, a ver. Volumen. Si unos días estaba en una conferencia y nada que me oía y yo decía, Dios mío, no me están escuchando. Y al final en mi caso era que tenía el volumen en muy bajito. Ahora sí te escucho. Muy bien, excelente. ¿Sí? Adelante, Denise, bienvenida. Disculpe, qué pena, he estado luchando desde que empezamos con la tecnología, pero bueno, lo hemos logrado. Pocas veces me ha pasado tantas complicaciones, pero muchísimas gracias por atender. Qué bueno que ya puedan escucharme. Les voy a compartir entonces mi pantalla para hablar pues un poco de este tema de sostenibilidad por parte de Tetra Pak. Les comparto acá entonces y me confirman si pueden ver mi pantalla. Paola, por favor. De una vez voy empezando, pues comentarles que el enfoque de sostenibilidad de Tetra Pak, gracias Paola, que el enfoque de sostenibilidad de Tetra Pak en realidad es bastante retador en este momento poder hacer envases sostenibles. Muchas veces nosotros pensamos que un envase sostenible se basa en el hecho de que puede ser reciclable o no. Pero ¿cuánto hay detrás de toda esa sostenibilidad? Y el enfoque de Tetra Pak en realidad se basa incluso en 3 factores. Podemos hablar de la parte de alimentos, podemos hablar de la parte de personas y la parte del planeta. Todo esto en lo que es el enfoque de sostenibilidad de Tetra Pak para sus envases. ¿Por qué así? Porque toda la sostenibilidad va a tener que ver con esto. La sostenibilidad tiene que ver con poder proveer alimentos seguros y disponibles en todas partes del mundo. Poder tener que ver con las personas para cuidar de ellas también. Y así también, pues, cuidar la parte del planeta, donde, por ejemplo, tenemos los envases de Tetra Pak, que son un 75% papel, que son un recurso renovable. Y a través de todo esto, Tetra Pak trabaja a través de lo que son la parte de sus suplidores, lo que es la parte de su producción e incluso con la parte de sus clientes en los diferentes países donde elabora. En este momento se encuentra presente en más de 170 países para poder establecer esto y tener la sostenibilidad como uno de los pilares de la empresa. Comentarles incluso que desde la fundación, nuestro fundador siempre decía que un envase debía ahorrar más de lo que costaba. Entonces, en aquellos años, en el principio de Tetra Pak, en el siglo pasado, incluso cuando no se hablaba de sostenibilidad, él tenía el tema de sostenibilidad en su cabeza. Y pues esto es lo que ha fomentado que Tetra Pak incluya esto como un pilar de la compañía, buscando que vengan de fuentes renovables, buscando que sea de una baja huella de carbono y buscar que los envases puedan ser reciclados donde quiera que estén. Eso, porque no es lo mismo para cualquier otra industria que no tiene el elemento de la inocuidad de por medio, ¿verdad? Entonces es realmente muy retador para una industria de empaque o de envase que siempre tiene que tener esquemas de calidad sumamente altos para evitar que a través de esos empaques o esos envases el alimento que al final vamos a empacar en estos productos pues llegue a tener algún tipo de problema. Y es un gran reto realmente decir, más hoy en día que tenemos este tipo de productos en materiales que son naturales, que son biodegradables, cuyos periodos de mantenimiento, ¿verdad? Pueden llegar a ser menores. Entonces, realmente yo creo que pones en contexto la importancia que nos lleva a la siguiente pregunta y que me gustaría que fuera Nestlé el que la abordara sobre cómo esto de hacer empaques sostenibles, ¿verdad? Eventualmente tiene para Nestlé un peso importantísimo. Entiendo incluso que Nestlé tiene hasta una definición de lo que es un empaque sostenible, ¿verdad? Dentro de su estrategia no solamente han ido abordando la importancia de generar acciones concretas para lograr ser implementar su estrategia de sostenibilidad, sino que también han ido desarrollando específicamente en materia de empaque varios conceptos para lograr esas metas. Entonces, Juan, coméntanos un poquito sobre qué es para Nestlé un empaque sostenible. Muy bien, vamos a ver si esta vez lo logro compartir. Ahí me cuentan, por favor. Lo estamos escuchando perfecto. Y la pantalla se está iniciando y ya estamos viéndola. Adelante. Perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué es un empaque sostenible? Como lo ha venido desarrollando Nestlé, y yo creo que ya algunos de los compañeros han mencionado palabras muy importantes.
sobre todo en que no solamente estamos hablando de reciclaje, ¿no? Tenemos que hablar de un empaque que proviene de una cadena de valor en donde tenemos una huella de carbono que busca o apunta a hacer un impacto neto. De ahí que Nestlé ha desarrollado un concepto que se llama, y ven acá en la pantalla, las reglas de oro para todo lo que es diseño de empaques y por supuesto dentro del pilar que había mencionado anteriormente de planeta, en cómo nosotros manejamos en todo lo que estamos desarrollando en este momento e innovando respecto a empaques. Entonces, lo primero, el performance del empaque en cuanto a sostenibilidad tiene que ser del máximo nivel. Y ahí hablábamos, por ejemplo, de la economía circular, ¿no? Como un empaque tiene varias etapas de vida dentro de la cadena de valor y puede ser reincorporado, reutilizado, no solo reciclado, para maximizar su desempeño en términos de sustentabilidad. Segundo, una optimización holística, y eso es un tema que a veces entramos en ciertas diferencias, la parte técnica con la parte de marketing, con la parte de logística. Nosotros buscamos que la optimización sea holística en términos de que, por ejemplo, nuestra ocupación de pallet, el empaque dentro del pallet tiene que tener una ocupación de mayor al 90% del espacio cúbico. Como todo lo que es headspace tenemos que eliminar, el headspace que no tiene uso o el espacio de cabeza que no tiene uso en términos de maquinabilidad o en términos de impresión de información, tiene que ser eliminado. Y ustedes saben que lamentablemente mucha de la tendencia que se ha tenido, y pues Nestlé en su momento pues también ha participado, en que esa sensación de tener un front del empaque en la góndola que genera una percepción de un contenido, realmente ya vamos en la dirección opuesta, ¿no? Más bien, todo lo que es headspace que no se requiere, tiene que eliminarse. Por supuesto, maximizar en la tercera regla el contenido reciclado. En cuarto lugar, ya había mencionado un poco cómo nos integramos con la infraestructura local. Y esto, por ejemplo, hablando de Centroamérica, no es lo mismo la infraestructura de colección, reciclaje, separación de desechos que tienes en países como Costa Rica respecto, por ejemplo, a otros países como lo puede ser ahorita, estoy en Nicaragua, por ejemplo, físicamente, en donde sí hay un avance y un apoyo de la legislación bastante diferente y una economía que no está girando de manera con tanto emprendimiento respecto a lo que es infraestructura de manejo de términos de reciclaje. Y por último, la parte de cómo comprometemos, cómo nos traemos a los consumidores para que también sean parte de el manejo de la comunicación, que lo vean en la etiqueta viene clarito indicado cómo tiene que ser. En un momento, creo que me cayó la presentación, ¿verdad? Parece... Sí. No, creo que sí se está viendo bien, ¿verdad? Ok, listo. Aquí voy de nuevo. Disculpen. Ahí voy. Entonces, ¿cómo involucramos al consumidor? Ya el espacio que trae la etiqueta, ahí voy a mostrar algunos ejemplos más adelante, trae la información de qué disposición tienes que hacer del producto, si es reciclable, qué tipo de reciclaje puedes usar o qué tipo de uso secundario le pueden usar. Por ejemplo, en algún momento yo inicié en Nestlé en una fábrica de Gerber, ahí en Costa Rica, y cómo realmente al aprovechar los frasquitos de vidrio de los Gerber en diferentes aplicaciones que te digo, por ejemplo, bisutería, temas, no sé, en la casa, ¿no? Que siempre recuperamos un recipiente que nos pueda servir para otra disposición. Nestlé también tiene otro concepto muy relevante en términos de este compromiso, ¿no? Del 2025 que les mencionaba al inicio, en donde todos nuestros materiales, ninguno tiene que terminar en un desecho sanitario, ninguno tiene que terminar como basura, todo tiene que ser reciclable o reutilizable. Tenemos una lista de componentes que estas estructuras de empaque tenemos que ir trabajando en eliminar. Un plan de trabajo que, como pueden ver ahí en la diapositiva, inició en el 2019. Y poco a poco, cada año tiene una serie de milestones o targets que tenemos que lograr como compañía para ir eliminando. Esto pues obviamente implica un desafío enorme en términos de contar con proveedores capacitados que lo puedan desarrollar, en términos de material de empaque, en términos de que la maquinaria de empaque, que puede ser de otra marca, no necesariamente la misma del empaque, también pueda ser capaz de manejar estas nuevas estructuras y podamos mantenernos vigentes, no solo con el consumidor en términos de la mejor visibilidad de sostenibilidad de nuestros empaques, sino también como negocio. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, este año pasado eliminamos PVC de todo lo que es nuestras fundas, de todo lo que es nuestras bandejas.
todo lo que son, mira, y esto es bien relevante, muchas veces la empresa tiende a pensar de que entre más cosas o más complejice el empaque puede ser más atractivo y realmente vamos en la dirección opuesta. Todo lo que es pajillas, todo lo que son tapitas, todo lo que son sellos de inviolabilidad, ¿cómo logramos que se minimicen o se eliminen del todo? Ya que son materiales que definitivamente van a ir a la basura y no van a ser parte, digamos, de lo que es la estrategia de reciclable. Y así sucesivamente, cada año tendrá una meta de eliminación de materiales que nos ayuden a trabajar en la dirección que tenemos. Y finalmente, y no menos importante, que yo creo que también se pierde de vista, ¿no? Donde empezamos a hablar de sustentabilidad, se nos olvida, bueno, ¿y para qué era el empaque originalmente? Y yo creo que vale la pena reforzarlo, ¿no? Es un elemento fundamental de nuestra vida actual, no solamente porque debe ser sostenible con la nueva tendencia que estamos discutiendo hoy, sino porque nos facilita el transporte del producto para que llegue a los diferentes destinos. En el caso de las fábricas que tenemos en Centroamérica, nuestros mercados son básicamente Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, algunos países de Sudamérica, cómo este empaque nos protege el producto. También cómo pues, el empaque lo protege no solamente para que pueda ser transportado, sino para proteger su contenido, no solamente en términos de inocuidad, sino también de deterioro por el oxígeno, por la luz. Y finalmente, pues, nos mantiene una vida útil que permite, pues, que pueda ser distribuido, consumido. Realmente, si hablamos de huella de carbono y de ser carbono cero neto para 2050, la contribución de alimentos que se envían a desecho porque se deterioraron en el transporte, porque no fue protegido el contenido o porque se venció antes de poder llegar al consumidor, también tiene un impacto enorme en lo que es generación de dióxido de carbono. Así que esto es un poco la información que manejamos para nuestros empaques sostenibles en Nestlé. Gracias, Juan, por compartirnos. Realmente yo creo que mucho de lo que decís pone en relieve cómo el tema del empaque y el envase es algo transversal, ¿verdad? Es realmente una materia que pasa por muchísimos campos y por muchísimas áreas, ¿verdad?, de la sostenibilidad. No es tan sencillo como simplemente decir, bueno, ahora me pongo la meta de que voy a implementar envases o empaques sostenibles, sino que realmente eso va mucho más allá y pues siempre tiene, digamos, sus retos. Denise, me gustaría si nos pudieras justamente ampliar un poco en este contexto, ¿verdad? Que nos habla Juan, ¿verdad? Sobre esta transversalidad y también haciendo el ligamen con el tema del agotamiento de los recursos, ¿verdad? Que hemos tenido como planeta, como cada día más nuestros recursos naturales los excedemos y este agotamiento, este exceso que tenemos de los recursos naturales, pues eventualmente tiene un impacto. Cómo los empaques, cómo los envases, y en el caso de ustedes, cómo los envases de Tetra Pak pueden llegar a ser parte de una solución en vez de ser parte del problema, porque cuando yo consumo un alimento, normalmente lo que quiero es lo que está dentro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eventualmente un empaque, un envase puede llegar a ser parte de la solución en materia de agotamiento de recursos? Claro, Paula. ¿Me escuchas bien, sí? Hola, Paula. Sí, perfecto. Perfecto. Adelante. Es que ya ahora cada vez que me toca hablar ya me asusto. Pero qué bueno que me escuchas. Pues hablando un poco hacia lo que es la economía circular y todo esto de abastecimiento responsable, conversaba en la ocasión anterior que pues la parte de sostenibilidad, nuestras estrategias se basan en la parte de alimentos, personas y el planeta. Y eso es aplicado a un ciclo de envases de Tetra Pak, que bien se ha hablado acá de lo que es economía circular. Y pueden ver aquí también que los envases de Tetra Pak mantienen un ciclo, así como lo que es el ciclo que hablábamos para economía circular. ¿Y esto por qué? Porque en realidad debemos verlo como integral. Y esto hablaba mucho también en la sección anterior, cómo los envases de Tetra Pak pueden contribuir en esta parte incluso de materias primas, donde hablamos de un abastecimiento responsable, que pronto les voy a extender un poco más, la parte igualmente de la distribución. Hablamos de un envase de Tetra Pak que debido a que está compuesto de papel, plástico y aluminio, esta capa de aluminio es la que permite que un producto, por ejemplo, tan delicado como lo de la leche, pueda permanecer sin refrigeración hasta por 6 meses. ¿Y cuán importante es esto en la parte de abastecimiento, donde no requiero
un consumo de energía para poder tanto transportar este material como lo que es también su almacenamiento y poder aportar de este modo a lo que es esta cadena. Y así también la parte de reciclaje, donde incluso comentarles que estamos desarrollando una campaña de reciclaje, Tu Papel Cuenta, para poder captar cada vez más envases de Tetra Pak. Todo esto ligado a lo que es el abastecimiento también responsable. Les comentaba pues que los envases son compuestos de papel, plástico y el aluminio, y todo esto se encuentra certificado. Tetra Pak se asegura no solo que vengan de fuentes responsables, sino que esto sea certificado, que haya una entidad reconocida a nivel mundial que pueda estar monitoreando y que pueda incluso venir esa certificación en el envase. Y si ustedes como consumidores están en sus casas y tienen cerca un envase de Tetra Pak, les invito a tomar el envase, buscar el logo que muestro en pantalla, que es FSC. Este logo FSC se basa en lo que es que el material de papel es tomado de bosques de fuentes responsables. ¿Qué quiere decir? Que Tetra Pak se asegura no solo que ese árbol vuelva a crecer, sino que también se asegura que haya un equilibrio entre la parte económica, ambiental y social que rodea esos bosques, que las personas, toda la comunidad que rodea esos bosques reciban condiciones justas, tanto las personas que trabajan en ese mismo bosque como la comunidad que se desarrolla, reciban condiciones justas, que puedan desarrollar su vida sin que sean afectados por esto y, claro, importantísimo, asegurarnos que podamos retornarle a la madre naturaleza esta materia prima. Al final tenemos pues materias primas renovables o no renovables. Cuán importante es que podamos tomar en realidad la parte renovable, como es la parte de papel que podemos devolver, y así también Tetra Pak ha desarrollado otras certificaciones, como por ejemplo, ahora está desarrollando envases con la parte de plástico proveniente de caña de azúcar, con lo cual tiene su certificación Bonsucro, y también se asegura la parte de aluminio, que pertenece de hecho al Aluminum Stewardship Initiative, para poder proveer en este momento que tengamos mejores opciones, mejores manejos y mejores controles para lo que es este abastecimiento, trabajando así con la parte de proveedores y trabajando con la parte de clientes para asegurarnos que esta cadena pueda desarrollarse de la mejor manera. Es una serie de elementos sumamente importantes en las características que debemos considerar a la hora de decir que nuestro empaque va a ser sostenible. Y vean que va desde lo más básico hasta lo más complejo, hasta el producto terminado. Realmente son una serie de etapas y de fases en donde el producto, la sostenibilidad atraviesa cada una de esas fases, ¿verdad? Desde lo que son las materias primas, su proceso de renovabilidad, ¿verdad? Y me gusta muchísimo lo que nos estás compartiendo, Denise. Luis, aunado a esto que Denise nos comenta, incluso sobre la importancia de la calidad, de cómo verifico que al fin del día, pues ese envase, en el caso de ellos, pues realmente sea sostenible y sea inocuo, la importancia de las certificaciones. Me gustaría que ahora nos comentes, Luis, sobre la gran presión mundial que tenemos en materia de dejar de lado los plásticos de un solo uso, ¿verdad? Han habido desde hace unos años para acá cada vez más y cada vez más fuerte, ¿verdad? Una presión global para que abandonemos este tipo de empaques, este tipo de envases, considerando principalmente el impacto que este tipo de empaques y envases pueden llegar a tener sobre el medio ambiente cuando son mal gestionados, porque a veces un poco la gran problemática del plástico no es el plástico en sí mismo, a pesar de que tiene su huella ambiental y demás, sino la manera en la que nosotros los consumidores lo gestionamos al término de la vida útil. Entonces, Luis, me gustaría que nos compartieras cuál es el impacto que esta gran presión global ha tenido para la estrategia de sostenibilidad de Dos Pinos. ¿Qué tanto se ha visto la estrategia de sostenibilidad de Dos Pinos impactada por esta presión global? Sí, gracias. Aquí hay varios elementos que quisiera compartir. El primero de ellos es que todo este proceso y todo este cambio que se está dando en la sociedad ha puesto a pensar a todas las organizaciones. Y no solamente a pensar de cómo responder,
sino como desde el inicio del diseño del producto o el envase, esto debe ir cambiando. ¿Cómo nos imaginamos otras cosas? Entonces, lo primero que hicimos en Dos Pinos fue alinear a las áreas de manufactura, mercadeo y sostenibilidad, para que desde que estamos pensando en el nuevo producto también le integremos esa faceta de cómo lo vamos a empacar, cuál es la mejor manera de empacarlo. Porque el problema no acaba solamente educando al consumidor o en las estrategias que ya Dos Pinos tiene de recolección de todo lo que pone en el mercado para reciclarlo o disponerlo adecuadamente. No basta con que seamos una empresa de desechos casi cero, menos del 1% de los desechos que producimos en nuestra industria va a un relleno sanitario, el resto es reciclado o reprocesado. No basta con que tengamos el 90% de todas nuestras botellas plásticas hechas de 100% de resina plástica, o sea, no usamos resina plástica virgen. No basta con eso. Hay una presión, como muy bien vos decís, para que las organizaciones piensen de qué manera pueden ir mejorando ese proceso de empaque. Y aquí entran otras cosas en juego, la inocuidad, la inversión de esos cambios de diseño y, por supuesto, el gusto del consumidor. Definitivamente son dos las presiones más grandes que hemos sentido nosotros como organización a lo largo de todos estos años, al punto de que como empresa, a pesar de que somos una cooperativa y la cooperativa ya de por sí en su ADN es el mejor ejemplo a nivel mundial de cómo se distribuye valor social, económico y ambiental de la manera más eficiente y con un impacto que no tiene otro tipo de organización. A pesar de eso, nos hemos planteado estos nuevos retos desde el punto de vista del empaque y el plástico no es la excepción. Por eso es que hemos ido poco a poco transformando esto. Pero el reto mayor es cómo imaginamos entonces hacia el futuro ese nuevo empaque, ese nuevo envase que cumpla con todas las medidas de calidad, inocuidad, salud, etcétera, pero que le sea favorable al consumidor y nos premie con su elección. Por ejemplo, el tema de las tapas que ahora tocaba Denise, hechas de caña de azúcar, por ejemplo, ese tipo de tapas está cambiando la forma en que vemos las cosas. Ya nosotros la tenemos integrada en un empaque Tetra Craft que hace poco salió al mercado, en el que estamos envasando jugos y ya estamos empezando a cambiar en ese sentido. Sin duda alguna, la presión mayor viene del consumidor, como digo, pero también a nivel mundial hay otro grupo de presión que está generando estos cambios y tiene que ver con los inversionistas, los bancos y los reguladores. Cada vez más en el mundo hay más presión por ese cambio necesario. Y a mí me gustaría terminar con un punto muy importante para que entendamos hacia dónde debe ir ese cambio. Y es que para lograr mantener el contexto en el que hoy hacemos negocios, en el que hoy vendemos los productos, o nosotros nos apuntamos a ese cambio, o no va a haber entonces un lugar donde vender los productos. Porque ya las alarmas a nivel mundial de lo que está sucediendo con el contexto donde hoy operamos, esa comunidad, esa región, ese país, está cambiando y está cambiando a una velocidad muy grande. Entonces, desde todo punto de vista y con todo este tipo de presiones, es importante que demos ese paso al frente para ir cambiando. No es una cosa de corto plazo, es de largo plazo, pero sí debe tomarse una decisión valiente y de liderazgo para que el cambio se dé y el consumidor pueda apreciar aún más lo que como empresas hacemos. Realmente es muy importante lo que estás diciendo. El cambio no se genera de la noche a la mañana, es algo que tenemos que planificar, ¿verdad? Y si no comenzamos a planificarlo hoy, realmente vamos a llegar a tener a largo plazo un impacto porque ya el tren habrá pasado y ya realmente va a ser mucho más complicado para nosotros. En este sentido, Gerald, me gustaría entonces que nos comentes
cómo el vidrio mantiene una vigencia dentro de todas estas estrategias, ¿verdad? Dentro de la variedad de opciones disponibles. Por ahí dentro de las preguntas, un poco nos están haciendo estas preguntas, ¿verdad? Sobre cómo dentro de las variedades, dentro de la tecnología, las posibilidades que tenemos para elegir envases o empaques, cómo es que el vidrio mantiene una vigencia. Me gustaría que nos ampliaras un poquito sobre eso. Claro, gracias. Bueno, sin ninguna duda para nosotros el tema de educación, ahora lo mencionaba Luis, sí, si bien es cierto, no es el único factor, pero sí es muy importante. Para nosotros siempre ha sido clave el tema de educación. De ahí que incluso cuando hablamos de planificación, solamente corroborar si están viendo mi pantalla. Creo que no, todavía no la estamos viendo. Ok, un segundo, por favor. ¿Qué tal ahora? Me parece que no todavía. Ok, bueno. ¿Ahora sí? Sí. Eso es nada más ponerla exacto, en grande. Perfecto, gracias. Sí, como les decía, para nosotros el tema de planificación también ha sido clave. Es por eso que una de las principales retos que nosotros como industria del vidrio nos presentamos hace varios años fue ofrecer un insumo adicional que nos permitiera tener un acercamiento más claro y conciso, no solamente con nuestros clientes, sino también con la sociedad. Para eso nosotros creamos hace más de 10 años una plataforma educativa que se denomina Por un Mundo Limpio como el Vidrio. Esa es una plataforma educativa que nos ha permitido a través de redes sociales tener ese vínculo con la sociedad y poder generar incidencia que nos permita demostrar y evidenciar por qué el vidrio es una alternativa sostenible, cuáles son los beneficios que el vidrio genera y cómo el vidrio viene a convertirse, y lo decía al inicio de mi ponencia antes, en una posibilidad para los diferentes sectores de industria, específicamente alimenticios, farmacéuticos, entre otros. A través de esta plataforma, nosotros buscamos poder contribuir con contenido que le dé un valor agregado y adicional no solamente a nuestros clientes, sino también al consumidor, y que empiece a generar mayor conciencia de cómo sus hábitos, generando hábitos más sostenibles, realmente puede contribuir a que tengamos una vida más saludable y por ende un planeta también con mayor salud. Una de las prácticas que nos ha permitido poder incentivar esta atracción ha sido nuestra famosa campaña Canje Vidrio por Vidrio. Esta campaña lo que busca es incentivar a la población para que a través de que después de que consumen productos de vidrio, vean el vidrio y se den cuenta que el vidrio es un material 100% valorizable. Cuando las personas usualmente consumen productos de vidrio y se preguntan, bueno, ¿qué hago con este vidrio? Voy a reciclarlo. Pensando siempre en que el reciclaje no es la simple clasificación que hacemos en casa, sino que el reciclaje cae más bien en aquellas industrias que tenemos la posibilidad de convertir ese material en un material que conserve las mismas características físicas y químicas, en este caso como le sucede al vidrio, sin alterar su completa estructura y forma. Esta campaña de canje de vidrio por vidrio, motivamos a las personas a que nos traigan su vidrio viejo y usado y se los canjeamos por artículos nuevos de vidrio. Esto ha sido una práctica que realmente ha sido muy atractiva, a través de la cual generamos un proceso de reciclaje real. Para nosotros es muy importante, aquí seré muy enfático, en cómo el vidrio, al ser 100% reciclable, nos permite convertir y hacer un reciclaje de botella a botella. Cuando nosotros colocamos una botella de vidrio en nuestros hornos, volvemos a conseguir una botella con las mismas características físicas y químicas, sin generar ningún tipo de residuo y contribuyendo aún más en ese ejemplo de economía circular. Tanto ha sido así que el alcance y significado y aporte del reciclaje a través del consumo de vidrio ha permitido que nosotros como industria logremos incrementar los índices y los porcentajes de recuperación y reciclaje de vidrio en la región y obviamente en Costa Rica. En este gráfico podemos ver no solamente cómo nosotros hemos trabajado en la recuperación de vidrio y en su reciclaje, pero que también evidencia y demuestra cómo cada vez más el consumidor ha visto en el vidrio esa alternativa y ese material que es la mejor opción para consumir productos, pero también para poder
producir sus productos y darle esa posibilidad a los consumidores de poder elegir esa alternativa. Entonces, estos números no solo evidencian cómo la preferencia del vidrio se convierte, en este caso, en una posibilidad para los consumidores, pero también evidencia cómo el consumidor cada vez prefiere aún más el vidrio para poder consumir sus productos. Esos datos realmente nos evidencian y nos permiten incluso demostrar que el reciclaje de vidrio en este caso se trata de un reciclaje puro, un reciclaje real y que realizamos acá de forma local. Nosotros cuando reciclamos el vidrio no tenemos que trasladarlos a otras latitudes para que eso incluso incremente y genere mayor impacto. Con el vidrio tenemos la posibilidad acá en Costa Rica de contar con las instalaciones, con la industria para poder generar ese reciclaje y de ahí que siga siendo atractivo y siga siendo preferido tanto por los consumidores como también por nuestros clientes. Muchas gracias, Gerald. Pones en contexto y la importancia que tiene, ¿verdad?, todo el tema del reciclaje, de la gestión de los residuos. Y entonces quisiera ligar eso que estás mencionando a una consulta que nos hacen del público, que dice cómo alinear la oferta tecnológica de empaques en el mercado con su costo, la calidad de los alimentos empacados y considerando también la posibilidad de reciclaje en Costa Rica. Es todo un reto el tema de la gestión de los residuos, ¿verdad? Y me gustaría tal vez que Denise nos pueda comentar sobre cuáles son las estrategias que tiene Tetra Pak en materia de gestión de residuos acá en Costa Rica. Sí, claro. Para eso voy a igualmente compartir entonces la pantalla con ustedes. Perfecto, por aquello. Ok, gracias. Estoy compartiendo acá información sobre, bueno, qué es lo que estamos haciendo en realidad en tema de residuos y qué viene en realidad. En realidad tenemos la meta como compañía de poder tener nuestro envase del futuro, que este envase es hecho principalmente de materiales renovables o reciclados, 100% reciclable, que encaje en una economía circular de baja huella de carbono. Para eso hemos estado trabajando la parte de materias primas que les he comentado en las secciones anteriores, y pues quisiera comentarles ahora un poco más sobre la parte de gestión de residuos que estábamos comentando. Y para esto estamos impulsando lo que es la campaña de reciclaje Tu Papel Cuenta. Esta campaña de reciclaje, de hecho, nace en Panamá para lo que es la captación de envases de Tetra Pak y otros materiales como el papel y el periódico. Este año estamos haciendo un relanzamiento de esta campaña y si pueden ver, espero que puedan visualizar bien el logo que les presento en pantalla, porque ahí podrán ver que no solo se centran en envases de Tetra Pak. En realidad estamos impulsando y creemos en una recolección integral, por lo cual incluso el logo de la campaña está integrando otros envases de bebida, como lo son el plástico PET, como lo es la lata de aluminio, porque en realidad necesitamos una recolección integral para que pueda ser más sostenible esta cadena de reciclaje. Y es así como lo estamos impulsando en lo que es Centroamérica y en Costa Rica, incluso el mes anterior, junto con lo que es nuestro cliente de Dos Pinos, acá presente en este conversatorio, pues pudimos desarrollar una jornada de reciclaje. Esto en alianza con Red Conserva, que Red Conserva en realidad son un grupo de recuperadores medianos y pequeños que están trabajando en pro de aumentar esta tasa de reciclaje en Panamá. ¿Qué fue lo que hicimos? Se habilitaron 26 puntos en el país, impulsando mucho lo que era el área rural, que muchas veces dejamos un poco de lado por ser el hecho de que tenga un poco más exceso de costos y demás, pero quisimos impulsar esta parte rural, estos pequeños recuperadores, en alianza con nuestro cliente Dos Pinos, para impulsar este reciclaje, no solo de envases de Tetra Pak, diciendo a la gente qué materiales podía llevar, que los pueden ver también en pantalla, y la forma de cómo debe disponerlos, limpios, secos, la medida de lo posible aplastados, y muy importante, que muchas personas aún no saben, es que lo que son las pajillas y las tapas de los envases de Tetra Pak también se reciclan junto con el envase. A partir de los envases de Tetra Pak podemos lograr reciclar la parte de papel, la parte de plástico y aluminio que lo componen y así poder entonces obtener diferentes productos en esta región. ¿Cuál es nuestra meta? Próximamente poder tener
un proyecto local en Costa Rica. Actualmente los envases de Tetra Pak se están exportando. Nuestra meta es tener un proyecto local. Para esto necesitamos más volumen para poder alimentar esos proyectos de reciclaje y que podamos, incluso si tienen la oportunidad, puedan visitar la página de la campaña, tupapelcuenta.com, donde van a poder ver en qué se convierten los envases de Tetra Pak, qué otras iniciativas estamos haciendo, incluso a nivel de Centroamérica, y que puedan visualizar esto. Incluso hemos hecho otras acciones en tema de residuos para lo que es ayudar a la parte de los gestores. También en alianza con nuestro cliente Dos Pinos hemos dotado de equipo de protección personal. Muchas veces los centros de acopio, y hablando en este tiempo de pandemia, los centros de acopio pues aumentaron sus costos, disminuyeron la cantidad de reciclaje que veían en el país y entonces nos unimos las compañías para poder dotarlos y que esta cadena de reciclaje no se detuviera. Entonces, Tetra Pak está muy interesado de trabajar con la mano de los clientes para poder impulsar estos proyectos de reciclaje en el país. Muchísimas gracias, Denise, por compartirnos sobre algo que es tan esencial y tan importante, que es el postconsumo. Una vez que yo consumí el alimento, tengo un empaque. ¿Qué voy a hacer con ese empaque? En Costa Rica, recordemos que ciertos fabricantes, todavía no sector alimenticio, tienen por disposición de ley que recuperar los envases, los empaques, que darle al producto, al término de la vida útil, una gestión. Esto se llama como el principio de responsabilidad extendida del productor. Es un principio que de momento pues solamente en Costa Rica está fijado para 14 tipos de productos, dentro de los cuales, repito, todavía los alimentos no estamos ahí, ¿verdad? Pero bueno, es lo que Luis nos comentaba, esto va evolucionando y el día de mañana, muy cercano, es muy posible que ya envases de vidrio, envases de plástico, también lleguen a tener esta obligatoriedad. Entonces, ¿cómo prepararnos para eventualmente esos cambios? Y entonces, Luis, me gustaría que nos compartieras sobre cómo dentro de este contexto, en materia de gestión de residuos, pero también en materia de disponibilidad, como nos consultaba alguien del público, en lo que es la variedad tecnológica a la que yo puedo acceder para adquirir un empaque o un envase sostenible, cómo desde esa mira, ¿verdad?, tenemos como punto estratégico a nuestra cadena de valor, la importancia de las alianzas con proveedores que nos puedan facilitar soluciones a este tipo de retos. Adelante, Luis. Sí, claro. Aquí en esa pregunta que vos haces, que es muy importante, hay varios actores que confluyen. El primero es un sistema que pueda recuperar lo que se pone en el mercado. Porque si bien es cierto, las empresas tenemos responsabilidad sobre lo que fabricamos y como decía en mi intervención pasada, debemos empezar a imaginar y a pensar en esos nuevos diseños, ¿verdad? También los actores que entran aquí en juego son el consumidor y el sistema de recuperación en general, ¿verdad? Creo que en eso hay que desarrollar un poco más de acciones, de alianzas que nos permitan aumentar la recuperación en ese sentido. Lo segundo que quisiera decir es que ya en Costa Rica existe una alianza entre varias marcas que nos hemos unido para recuperar el material que se dispone en el mercado y poderlo reciclar de la mejor manera o reincorporar a procesos productivos en lo que se llama la economía circular. Lo otro en esto es que Dos Pinos ya está analizando qué otro tipo de empaques, de materiales se pueden utilizar para poder generar un cambio. Por ejemplo, este año sustituimos más de 700,000 cucharitas de plástico que antes se dedicaban para comer los helados de cartón en presentaciones pequeñas, las sustituimos por cucharitas de madera, como se hacía antes. Volvimos a eso. Y esa madera nos hemos asegurado de que sea de bosques protegidos, el sello FSC. Entonces, con eso nos aseguramos una disposición diferente de ese material, pero también desde el inicio del proceso de diseño hemos pensado cómo solucionarle y cómo poner a disposición del consumidor una alternativa distinta. Por otra parte, también
en los temas de lo que es la leche, cómo cambiamos, cómo mejoramos esa propuesta de valor, ¿verdad? Con un detalle, y aquí hay un detalle que no es para nada menor, y es un tema de salud, ¿verdad? Y de llevar al consumidor una propuesta que pueda durar varios tiempo en el mercado y que él pueda llevarse a su casa con toda seguridad. Ahí estamos trabajando de la mano con Tetra para buscar las mejores opciones que poco a poco se vayan incorporando en este proceso. También, como decía en la intervención anterior, el Tetra Craft, que es un nuevo tipo de empaque que ya hemos lanzado hace pocas semanas para jugos, va a ser muy importante en este cambio que se está dando. Pero además, se vuelve relevante las alianzas con las municipalidades, las alianzas con otras organizaciones en lo que estamos trabajando en este momento para poder, como digo, poner a disposición, más allá de que una marca se haga cargo de todo lo que dispone o todo lo que pone en el mercado, que eso es importante, y ya lo estamos haciendo. Este año vamos a recuperar poco más de 500 toneladas de empaques que pusimos en el mercado y se van a disponer de la manera más adecuada. Y estamos trabajando para que eso aumente el año entrante. Más que eso, es poder colaborar como marcas, como organizaciones, para que el sistema responda a esa necesidad que tenemos de dividir, de separar y de poder lograr un consumo más responsable. Por eso, por ejemplo, Dos Pinos tiene claro en su estrategia que hay 5 pasos en este proceso de ideación, de investigación, de cambio. Desde el rechazo de ciertos materiales, pasando por la reducción y la reutilización, hasta el respeto, es decir, a cuáles materiales vamos a utilizar que respeten ese ciclo propio de la naturaleza y que permitan poner a disposición del consumidor diferentes formas de consumir nuestros productos en algo que él ya nos está pidiendo, pero que como industria responsable en el sector de alimentos no podemos ser muy superficiales a la hora de escuchar lo que dicen los consumidores o lo que dicen las presiones. Tenemos que equilibrar entre esa necesidad que tiene el planeta y que tiene el consumidor y la salud y la calidad de lo que ponemos en la mesa del consumidor, que es casi que lo más importante que como empresas tenemos que tener. Sí, en el caso de ustedes particularmente estamos hablando incluso de bienes que son canasta básica, ¿verdad? Entonces, tiene todavía una relevancia muchísimo más exacerbada, ¿verdad? Y Luis, estás mencionando una fibra que hasta el momento no hemos tocado y que me gustaría que abordemos en esta última sección del panel, y es el tema de la innovación. Estás hablando de cómo al final yo necesito estar evolucionando, pero logro solamente esa evolución a través de una planificación y a través de procesos de innovación. En esto, Nestlé se ha caracterizado por tener un liderazgo en la industria alimenticia en materia de innovación, y a mí me gustaría que Juan nos comparta sobre este tema. Entonces, Juan, ¿qué papel juega para Nestlé el tema de la innovación dentro de la estrategia de sostenibilidad? Excelente, claro. Bueno, antes de hablar de innovación, yo creo que definitivamente Nestlé, pensando en su gestión de valor compartido con la sociedad, pensando también en su objetivo de hacer negocio, pues ya tiene elementos y ejemplos tangibles de este tipo de innovaciones vinculadas a lograr sostenibilidad de nuestro negocio. Voy a compartir la pantalla. Ok. ¿Me avisan, por favor? A ver, ¿ya se comparte? Perfecto. Entonces, aquí están algunos ejemplos de Centroamérica, ya en donde ya estamos no solamente soñando o pensando, como decía don Luis, aportando también en ejemplos tangibles. Por ejemplo, esta es nuestra ketchup que se vende en Panamá, salsa de tomate, nombre comercial ketchup.
Tenemos ya una estructura 100% de reciclada, que es un producto de muchísima penetración en Panamá. Tenemos, por ejemplo, este Consomé Mahler en Guatemala, en donde eliminamos ya lo que les había mencionado de la lista negativa de componentes de estructura, eliminamos el PVC de la funda termoencogible. Todos nuestros cartones que utilizamos en nuestra cadena de valor ya tienen más de 40% de material reciclado. Y ejemplos, por ejemplo, consomé de pollo, que ustedes conocen en toda Centroamérica, Maggi, ya con un tamaño alineado al contenido, eliminando el headspace no requerido, o también nuestras rebanadas de queso cheddar o mozzarella, que también tenemos en distribución. Nosotros, por ejemplo, tenemos desde 2019, Nestlé a nivel mundial lanzó un instituto de ciencias de empaque, lo cual obviamente viene a apuntalar este pilar tan importante que tenemos de negocio. Y aquí ven algunos de los pilares que tenemos de gestión, donde estamos desarrollando, por ejemplo, tecnologías en plástico reciclado, desarrollar tecnologías que nos permiten trabajar con refill, por ejemplo, botellones de agua o las presentaciones de Milo o Coffee Mate. Tenemos lo que es plásticos reciclables, sobre todo, por ejemplo, en contenido de agua. Nosotros tenemos todavía bastante presencia en lo que es distribución de agua, qué tipo de fibra de plástico estamos utilizando. Movernos a empaques basados en papel, ¿sí? Eliminando sobre todo lo que es la capa de aluminio. Y bueno, aquí también les quiero compartir algunos ejemplos de otros mercados. Por ejemplo, esto es en Vietnam. La salida de un Nesquik, si ven, consistente con la marca, ¿no? Donde estamos hablando de un producto 100% natural, vinculado obviamente a un mercado de gente joven y con un empaque hecho a partir de fibra de papel. Por ejemplo, en el caso de los bebés, en Estados Unidos tienen este lanzamiento de Gerber, en donde pues estos pouch para consumo de bebés, en este caso de paso 2, un producto orgánico, ¿no? Con una fuente de pureza orgánico, en donde ya es de un solo material, incluyendo su tapa, lo que permite 100% reciclaje. En el caso, había hablado ya también de lo que son las pajillas. También tenemos un ejemplo de Milo, en donde pajillas de plástico se cambiaron a pajillas de papel. Así que son ejemplos bien puntuales de donde estamos siendo consistentes con ejemplos de inversión de la empresa en pro de lo que es la innovación. Y les quería pedir de favor si me pueden hacer compartir un video, no sé si ya lo han visto en la publicidad en Costa Rica, en donde sopa de pollo Maggi, que es un producto ícono para Centroamérica, ya forma parte de este cambio, como el cambio en la textura, en la estructura del empaque, como el espacio de cabeza. Le damos la comunicación al consumidor para que se sienta cómodo y nos siga escogiendo como la principal sopa de Centroamérica. Entonces, si me pueden hacer el favor de pasar el video, se los había enviado. Cuando veas el nuevo empaque de sopas Maggi, vas a decir: nuevo empaque de sopas Maggi. Lógico, te lo explicamos. La primera M es por menos empaque. Redujimos el plástico de nuestros empaques. La segunda M es por mismo contenido. Y la tercera M es por más ingredientes naturales. Pero el contenido y sabor son los mismos de siempre. Nuevo empaque de sopas Maggi. Bueno, precisamente un poco resumen, ¿no? Los pilares que he mencionado, y pues seguimos haciendo negocio, ¿no? No solamente nuestra responsabilidad con el planeta, sino siguiendo manteniendo la preferencia de nuestro consumidor, más preocupado por temas de ambiente y cómo no desmeritamos nuestra lucha por esa góndola para que nos sigan seleccionando. Así que esos son ejemplos de innovación que estamos desarrollando en Nestlé y ya están presentes en Centroamérica también. Excelente, me encanta ese comentario final que haces, ¿verdad? Sobre la importancia de generar negocio utilizando también la sostenibilidad. Ese es el balance perfecto. No es que vamos a implementar estrategias de sostenibilidad solamente por una mera filosofía, sino que realmente todo eso al final del día también tiene que traducirse en un valor económico, en una rentabilidad, en una ganancia para las industrias. Bien, ya vamos finalizando, nos quedan muy poquito tiempo y me gustaría que en estos momentos Gerald nos compartiera sobre algo que Luis mencionaba y que también Juan lo estaba mencionando, que es el proceso
de cuánto me cuesta al final, ¿verdad? Pasar tal vez de la línea tradicional de empaques o envases que hoy en día tengo a un empaque o a un envase que sea sostenible. Entonces, me gustaría que Gerald nos compartiera un poquito sobre si yo quisiera implementar dentro de mi organización esta reconversión, ¿verdad? De empaque y envase, tengo también que pasar por una reconversión productiva. Eventualmente, ¿cuánto cuesta eso? Eventualmente, ustedes desde Distincomer nos apoyan con ese proceso. Gerald, si me puedes comentar un poquito sobre ese tema. Hola, solamente confirmar si están viendo mi pantalla. No. ¿Qué tal ahora? Creo que no. ¿Ya se está cargando? Ya se ve. Ok, genial. Efectivamente, nosotros desde la industria del vidrio y de Distincomer apelamos por ofrecer oportunidades que realmente vengan a beneficiar no solamente a nuestros clientes, sino también finalmente al consumidor final y que vengan a contribuir con todo el tema que estamos acá desarrollando. Sin ninguna duda, para nosotros en vidrio siempre va a ser mejor por sabor, por salud. Cada vez es más común ver en el país cómo pequeños emprendimientos y otros espacios buscan el vidrio como esa posibilidad de ofrecer sus productos siendo sustentables, siendo amigables con el ambiente, pero además dándole un valor que sea su producto atractivo. Como los ejemplos que vemos acá de productores nacionales que se dedican, en este caso, a la comercialización de mantequilla de maní o chiles, cervezas, entre otros, han visto en el vidrio esa posibilidad de presentar ese producto que sea atractivo. ¿Y por qué se convierte también atractivo la elección, la preferencia de vidrio? Nosotros desde Distincomer le damos una serie de beneficios a nuestros clientes, específicamente relacionados con el tema de incluso cuando a veces un pequeño emprendimiento piensa sobre qué retos debe enfrentar con el tema de almacenaje, cómo almaceno el material de empaque para poder producir mi producto. Nosotros de Distincomer le decimos, usted puede estar tranquilo, nosotros le vamos a suplir de la cantidad de envases que usted requiere y mientras tanto nosotros vamos a servir como centro de almacenaje para que ese tipo de situaciones no afecten el trabajo de estos emprendimientos o de estos productores. Pero además también estamos trabajando en la industria del vidrio cada día para poder generar diseños que hagan a los envases de vidrio más ligeros, más amigables con el ambiente y que se conviertan en ese atractivo. Sin ninguna duda, ese trabajo viene a convertirse en lo que he enfocado mi presentación a nivel de nuestra estrategia de sostenibilidad, en cómo somos líderes y queremos seguir siendo líderes a nivel de sostenibilidad en economía circular. Acá vemos cómo todo nace y por decirlo de una forma, y muere en nuestra fábrica de envases. Cuando hablamos de envases no se genera ningún tipo de residuo. Incluso cuando hablamos de envases retornables todavía contribuimos más en ese proceso de economía circular, haciéndolo todavía más atractivo para nuestros clientes y para los consumidores finales, porque los envases retornables se pueden utilizar en promedio hasta 40 veces. Con eso, incluso nosotros producimos menos envases y existe un proceso entre la planta embotelladora y el centro de mercado en donde ese vidrio, esas botellas de vidrio retornable se pueden reutilizar y contribuir más con ese modelo, sin ser parte del modelo que lamentablemente en muchos casos es predominante, que es el modelo de economía lineal, en donde estamos acostumbrados a producir, consumir y tirar. Muchos de nuestros clientes, ya para finalizar, nos preguntan, bueno, nosotros andamos en busca del envase ideal. Nosotros le decimos, nosotros tenemos el envase ideal. Tenemos un envase que protege el producto, es seguro, es impermeable, además es reciclable, reutilizable, sostenible y circular. Les decía al inicio de esta mesa redonda que nosotros como vidrio, el vidrio ha existido a través de la humanidad por miles de años. Incluso nosotros tenemos un dicho que decimos que el vidrio tiene un gran pasado, un claro presente y un brillante futuro. Es de ahí que se convierte el vidrio en esa oportunidad para que cada vez más sea visto como esa alternativa sostenible para la industria alimenticia, la industria de empaque
Y es por eso que nosotros creemos que por salud, ambiente, economía y calidad, el vidrio es la alternativa más sostenible para ese tipo de actividades. Muchísimas gracias, Gerald, por estas conclusiones que nos has traído con relación al vidrio, a la sostenibilidad del vidrio. Me gustaría, ahora que tal vez Denise, Juan y Luis nos puedan también, a modo de conclusión, puntualizar sobre esta última pregunta que tengo para cada uno de ellos. A nivel de todo lo que es esta innovación, Denise, Tetra Pak se ha caracterizado por ser una empresa líder en esa parte. Entonces, ¿en qué están trabajando ustedes hoy? ¿Qué es lo que podemos visionar de parte de ustedes hacia el futuro? Sí, mencionaba anteriormente la parte pues, de nuestro envase ideal, donde comentaba que un 75% del envase ya viene de fuentes renovables. Cuán importante, decía anteriormente, es elegir envases que provengan de fuentes renovables, que podemos devolver a la naturaleza. Y de este modo es que estamos orientados a poder tener un envase que provenga de fuentes 100% renovables. Actualmente nos faltaría la parte de un porcentaje de plástico que va dirigido a envases de ciertas regiones, donde ya comentaba que ya hay envases de Tetra Pak que provienen la parte de plástico de la caña de azúcar, y de hecho Luis comentaba que de hecho ya tenemos este envase en Costa Rica, y falta la parte del aluminio. La parte del aluminio, tenemos un centro de investigación y desarrollo para poder cambiar esta capa de aluminio y poder tener opciones que puedan ser igualmente de fuentes renovables y sigamos teniendo un envase que pueda reciclarse todo su contenido, siguiendo con la parte de baja huella de carbono, viendo muy importante la parte de transporte, donde los envases de Tetra Pak, pues el gramaje es bastante bajo y ayuda muchísimo a lo que es el transporte en comparación con otros envases que pesan más. Y así también lo que comentaba de la cadena en frío, que no es necesaria para lo que es el transporte de estos envases, ayudando pues así a lo que es esta cadena. Y pues trabajando la parte de reciclaje con nuestros clientes, con la campaña Tu Papel Cuenta, que nuevamente los invito a poder visitar tupapelcuenta.com para enterarse de más de esta campaña, buscando incluso, como decía Luis Dos Pinos, una cooperación en esta actividad. Buscamos no solo lo que es una responsabilidad extendida, sino una responsabilidad compartida entre la parte de gobierno, las empresas privadas, las ONG y el consumidor. Excelente, Denise. Muchísimas gracias por toda esta intervención. Juan, me gustaría que nos compartas sobre el tema de la educación. Ya a modo de conclusión, ustedes, un pilar muy fuerte de la estrategia de Nestlé en materia de sostenibilidad es el tema de la comunicación y el tema de la educación del consumidor, porque nada hacemos teniendo envases súper sostenibles, súper sustentables, si en la fase de postconsumo nuestro consumidor no sabe qué hacer con ellos. Así que coméntanos qué están trabajando ustedes en ese campo. Juan, no te estamos escuchando. Ahora ¿ahí me escuchan? Vamos a ver. Perfecto. Sí. Listo. No, igual, a modo de finalización, les quería compartir un link que tenemos acá en Nestlé Centroamérica. Les acabo de compartir el link por el chat para que por favor se lo hagan llegar al público, para que pues se puedan informar de cómo estamos tratando nosotros conectarnos con nuestros consumidores. Ya mencioné que lo estamos haciendo a través del etiquetado. En las etiquetas de Nestlé ya estás viendo la información para disposición del producto. En nuestros corrugados, no solo para el consumidor, sino también para nuestros distribuidores, nuestros retailers, puedan ver también la disposición que debe tener el corrugado. También estamos tratando con completar el círculo virtuoso de comunicación con el consumidor. Por ejemplo, en Costa Rica ya es 100% carbono neutral, lo cual pues ha sido un icono también para Centroamérica, aprovechando la vocación verde que tiene el país. Y bueno, aquí está esta página en donde ustedes pueden encontrarse de manera muy detallada cómo estamos con la estrategia de RE, ¿no? No solamente reducir
no solamente replantear, sino también cómo repensamos. Y aquí hay algunos números que pueden utilizar también como referencia de qué estamos reduciendo en este momento para que el consumidor se dé cuenta que está haciendo Nestlé. Nuestras fábricas en Centroamérica, 40% contra el baseline 2018, todos estos números son con respecto al 2018, hemos bajado 40% del consumo de agua. De emisiones de gases de invernadero en nuestras fábricas hemos reducido 42%, residuos que enviamos al vertedero 94%, todo esto tiene un costo, ¿no? Todo esto tiene un costo, pero pues obviamente estamos priorizando. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos temas respecto al consumo eléctrico en las fábricas, de fuentes renovables. Ya el 80% de todos nuestros materiales de empaque son reciclables. Por ahí vi una pregunta que hacían sobre los laminados que tienen capa metalizada. Nosotros los tenemos en este momento para destino de incineración con reutilización de energía. Próximo paso, 2022, Q1, ustedes se van a encontrar en nuestro mercado sopas, consomés, cubitos, café, sin capa metalizada, lo cual va a ayudar muchísimo a garantizar su reciclaje. Y bueno, en esta página también incluso les colocamos centros de acopio que tienen disponibles cada uno de los países, ¿no? Esta es una página para Centroamérica y por supuesto muy orgulloso de ver Costa Rica con la mayor saturación de puntos de reciclaje. Y bueno, información un poco más detallada abajo de iniciativas ya puntuales que estamos desarrollando. Entonces sí, completamente de acuerdo, conectarnos con el consumidor es un elemento clave. Y bueno, lo estamos haciendo con las herramientas tecnológicas que tenemos en este momento para mantenernos vigentes con que el consumidor nos siga escogiendo para lo que es este conocimiento de lo que hace Nestlé en torno a su sostenibilidad. Gracias, Juan, por compartirnos esta parte tan importante, tan relevante que es la comunicación, la educación al consumidor y que toda estrategia de sostenibilidad definitivamente debe pasar por ahí. Para ir cerrando nuestro panel, antes de pasar a la fase de conclusiones, me gustaría que Luis, con todo esto que hemos conversado, nos pueda compartir ¿cómo visualiza el futuro Dos Pinos en materia de empaque, en materia de envase, considerando las nuevas tendencias? Ya hoy estamos incluso hablando de la tendencia de cero empaque, tiendas refill, ¿verdad? Empaques que llegan a ser incluso muy retadores desde el punto de vista de la inocuidad, como hablábamos, porque pueden tener componentes de algas, son altos en proteínas, los puedo ingerir, se los puedo dar al perro, ¿verdad? Entonces ya hay toda una arista que va evolucionando y las tendencias van muchísimo más rápido. Entonces me gustaría saber en Dos Pinos cómo nos estamos proyectando para estos cambios. Sí, sin duda alguna, el futuro es muy retador y tiene que ver con escuchar no solamente los requerimientos de los asociados productores a nuestra cooperativa, que están completamente en línea con este tipo de tendencias. Antes de pasar a la respuesta, es muy interesante ver cómo desde nuestras fincas este proceso ya se viene gestando, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos una certificación, que estamos en ese proceso, con la extensión de bosque protegido que tienen las fincas de nuestros asociados, que anda alrededor de los 8,000 hectáreas de bosque protegido, y hiciéramos una medición de nuestra huella de carbono, probablemente ya seríamos mucho más que carbono neutral. Estamos en ese proceso de certificarnos y de analizar todo este tipo de cosas. Pero nuestra gran tendencia hacia el futuro arranca ahí, desde el pasto de nuestras fincas hasta ese empaque que estamos empezando a generar. Uno, a través de nuestro comité de empaques sostenibles. Tenemos un comité que se reúne constantemente analizando las tendencias del mercado. Dos, a partir de los compromisos que ya hicimos del 2020 al 2024, que hablan de disminución o peso en los empaques, que hablan de cambio hacia resina plástica completa, resina reciclada, RPET, que hablan de entender cuál es el siguiente paso en temas de tetra, en temas de aluminio, en temas de todos los requerimientos de empaques que tenemos. También hemos hablado del tema de el refill, como vos ahora lo decías, Paola, ¿verdad? Eso es algo que se ha conversado, no está en un plan de corto plazo, porque hay que analizar un montón de expectativas y un montón de detalles que tienen que ver con calidad e inocuidad.
Lo otro en que hemos estado trabajando fuertemente es en esa reducción y en ese rechazo de cierto tipo de materiales que ya no estamos utilizando, que ya no estamos incorporando dentro de nuestro proceso. Llámese por ejemplo, esa pajilla plástica en todas nuestras heladerías, en todo el país, la estación, ya no se ven pajillas plásticas, solamente usamos pajillas de papel. Estamos en el proceso de cambio que tiene que ver con el mejoramiento de la estiba y de la forma en que nosotros distribuimos para que eso genere un menor impacto en el medio ambiente, en el uso de combustible. El futuro, sin duda alguna, lo planteamos como una estrategia que vamos a ir haciendo cada 5 años. Los compromisos que ustedes pueden ver, por ejemplo, y ahí lo estoy poniendo en el chat para que lo puedan poner al público en general, ya estos compromisos están en lo que se conoce como nuestro primer reporte de sostenibilidad que se lanzó este año. En el mes de junio lanzamos nuestro primer reporte y ahí pueden ver también otros compromisos en los que estamos desde el punto de vista social, ambiental y por supuesto de empaques. Sin duda alguna, el reto va a ser siempre escuchar lo que quiere el consumidor, entender nuestra realidad como empresa responsable de alimentos y comprometida con la salud y el bienestar y la nutrición de nuestros consumidores y la red que podamos nosotros generar para que haya un adecuado diseño, un adecuado empaque desde el punto de vista de la salud y la mejor red de recuperación para que podamos incorporar todo eso a la fase productiva y podamos generar aún más economía circular y que de esa forma repitamos el ciclo de la naturaleza, que es el ciclo perfecto. Muchísimas gracias, Luis, por esas palabras finales. Yo, a modo de conclusión, pues tengo muchísimo material que ustedes me han compartido el día de hoy y quisiera destacar varios aspectos. La industria alimentaria es una industria que va por su principio de inocuidad pasos adelante, millas adelante. Y el tema de sostenibilidad es la industria alimentaria la que lo ha venido a posicionar en nuestras latitudes. El que no establece hoy, el que no trabaja en una estrategia de sostenibilidad hoy, es una empresa que está destinada a no posicionarse, a no crecer, a no avanzar, y es fundamental que dentro de nuestros planes, dentro de nuestra planificación, podamos establecer una estrategia de sostenibilidad, muy en especial una estrategia que contemple dentro de sus temáticas y dentro de sus pilares, no solamente los temas tradicionales como el impacto de los consumos de combustible, el impacto en la huella del agua, en la generación de residuos, sino que también analice cuál es el impacto del empaque, cuál es el impacto del envase que se está utilizando y cómo dentro de esta estrategia eso llega a tener un peso sumamente importante. Es esencial que, como nos compartía Nestlé, lleguemos a establecer una definición de qué es para nosotros un empaque sostenible y a partir de ahí podamos ir construyendo nuestra estrategia. Es indispensable la creación de alianzas multisectoriales, alianzas que pueden impactar con proveedores, que impactan el postconsumo, que impactan la recepción de materias primas. Es esencial que podamos comenzar a identificar proveedores que puedan darnos lo que estamos necesitando. Así que este mensaje muy en especial para todas las empresas que nos están oyendo de empaque y de envase, que puedan comenzar a trabajar en esto. Realmente en épocas de reactivación económica, el tema de cómo llegar a posicionar elementos de sostenibilidad desde nuestros empaques, desde nuestros envases, es esencial. Y bueno, ¿por dónde pasa esta estrategia? Para aquellos que se pueden estar preguntando, hoy tenemos a grandes empresas, a empresas que tienen una trayectoria muy grande, pero uno que es pequeñito, una pequeña pyme puede estar pensando, ¿y yo cómo logro implementar una estrategia de esta naturaleza? Vean todo lo que nos han compartido hoy, analícenlo, digiéranlo, porque realmente ha sido muy valioso. La medición de la huella ambiental, los análisis de ciclo de vida,
los temas de medición, lo que no se mide, no se logra mejorar, ¿verdad? El trabajar en los cambios de mentalidad, el trabajar en la comunicación, el trabajar en la educación es fundamental que lo podamos lograr. Invertir en temas de innovación es estratégico. Todo empaque pasa por un proceso de innovación, por un proceso de diseño que es esencial que lo podamos tener ahí a mano. Y por supuesto, la planificación. Como hemos conversado, nada de esto lo logramos de un día a la noche. Necesitamos generar un proceso, estrategias de 5 años, estrategias que nos permitan ir de pequeños pasos a grandes logros. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a esta casa que es Casia, que nos ha abierto las puertas para compartir, para tener esta mesa redonda. El tema de empaque es sumamente importante, así que los invitamos a que puedan continuar este evento, a que puedan darle seguimiento a todas las conferencias que vamos a estar teniendo en estos días, y que también puedan visitar los stands en la feria virtual. Muchísimas gracias y que pasen muy buena tarde. Bien, muchísimas gracias, Paola, de verdad, por ayudarnos a conducir esta mesa redonda tan interesante y ver a todas esas empresas los esfuerzos que están haciendo y sobre todo de cara al consumidor. Varias cosas importantes antes de que nos vayamos. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana con nuestro nuevo día de conferencias. Van a estar muy, muy interesantes. Segundo, aprovecha ahorita, si no lo ha hecho, para visitar el pabellón donde están todos nuestros productos, todos los stands. Recuerde que al sumar ya 500 puntos puede canjear por premios, así es que aproveche, dése la vueltita. Y tercero, muy importante, es que todas las conferencias van a quedar en la plataforma durante esta semana. Así es que muy atentos, nos vemos a las 9 de la mañana mañana. Y de parte de la Cámara de la Industria Alimentaria, muchas gracias por habernos acompañado.